Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rucco Lequier. Bien, muy pero muy buenas tardes. Gracias por estar acompañándome una vez más aquí desde nuestra querida Radio High, la FM 96.3, para compartir este encuentro que en realidad venimos recreando afortunadamente toda la semana, los días viernes. En el día de hoy, que corresponde al día 10 del mes de Heshvan en el calendario hebreo, te quiero comentar que el horario para prender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires hoy está establecido a las 19 horas 08 minutos y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 07 minutos. Bueno, por supuesto en la operación técnica Rocío, a quien por supuesto le agradezco la gentileza y la profesionalidad en el manejo de los controles, y fundamentalmente a todos ustedes que están siguiendo Radio High y estas enseñanzas que pretenden de alguna manera tratar de salir más ricos todos nosotros que cuando hemos empezado este encuentro. Bueno, vos sabés que siempre yo antes de comenzar el programa, bueno, que ya estamos en el programa, vos en el lugar en el cual te encuentres, quizás estás en tu casa, acomodado posiblemente en ese sillón que todos tenemos, es en el lugarcito muy cómodo, o quizás estás ya retornando a tu casa y estás clavando la sintonía en el diario, en el coche. Gracias por estar acompañándome y escuchándonos. Te quiero comentar además que hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Alguna vez, claro, todos nosotros hicimos un viaje en la vida, ¿no? Pero ¿alguno de nosotros hizo un viaje hacia la interioridad? ¿Hemos viajado hacia nosotros mismos? ¿Hemos viajado hasta nuestra esencia? Qué preguntas, ¿no? Algún psicólogo diría, bueno, esto es un análisis freudiano. Bueno, vamos a ver cómo vamos a desarrollar este tema que está en consonancia con la primera, digamos, con la tercera parashá o porción de la Torá, que se denomina precisamente Lej Lejá. Bueno, pero antes de comenzar a hablar de este tema, yo siempre sugiero que vamos a elongar nuestro espíritu, nuestra alma, vamos a acomodarnos un poquitito más, y yo te voy a proponer un lindo tema musical como un preparativo que va a ayudarnos a elevar espiritualmente. Así que luego de la música, por supuesto, estamos ya hablando acerca de ese viaje hacia uno mismo. Viajar hacia nosotros mismos. Adelante, Rocío, con el primer tema musical. ומענן תרחק עלינו קשר, הלוואי שלעולם הזה יש תקנה, הלוואי והאדם יחום עד ערב, הלוואי שיש סיכוי אחד להפך, שערי גן עדן, הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקרן, הלוואי ולא יישא עוד גוי אל גוי חרב, הלוואי ולא נטוש את דרך התקווה, שערי גן עדן, הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי
Bien, luego de este hermosísimo tema musical, alevá y ojalá, ¿no? Estos pensamientos maravillosos que está cantando Boaz Sharabi, ¿no? Bueno, en la porción de la Torá, que corresponde a la parte número 3 de la Torá, que es Lej Lejá. La verdad que aquí el Creador le da a nuestro patriarca Abraham, le da una orden y le dice, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tus padres, hacia la tierra que yo te voy a indicar. Fíjate vos, entonces le dice que se vaya de la tierra, del lugar donde nació y de la casa de los padres, hacia el lugar en el cual el Creador le va a indicar. Entonces parece que hay un poco de algo ilógico en esta indicación, porque el Creador tiene que especificar que Abraham tiene que dejar su país, su tierra natal y su casa paterna. Porque la verdad que dejar el país implica automáticamente salir de la tierra natal y de la casa paterna. Pero imagínate 3 círculos concéntricos, ¿no? Si uno se encuentra en el círculo central y le dicen que salga del círculo más grande, ¿no va a quedar acaso automáticamente fuera de los otros 2 círculos interiores más pequeños? Bueno, acá los estudiosos y los maestros hasídicos nos están dando un mensaje y dice que ahí escondido está subyaciendo un mensaje en esta orden que Dios le está dando a Abraham. Hay un mensaje subliminal posiblemente. Se trata nada más y nada menos que una receta. ¿Sabes qué receta le está indicando? Es la receta para llegar hacia uno mismo. Tema de psicoanálisis profundo. Desafío total de los seres humanos a través de la historia en todos los tiempos. Entonces le dice, lej lejá, en hebreo, vete. Pero la verdad que él podría haber dicho lej quiere decir ve, pero le agrega lejá, porque cuando le agrega lejá, esto quiere decir, implica no solamente la acción de ir, sino ir hacia sí mismo. O sea, se trata de llegar y conectarse consigo mismo, con su propia esencia. Fíjate qué preguntas, fíjate qué mensaje, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo hacemos para liberarnos de todo aquello que es producto de las circunstancias sociales, de circunstancias educativas? ¿Y cómo podemos hallar nuestra interioridad, nuestro propio libreto de la vida? Ese libreto que está en consonancia con quien verdaderamente somos. La respuesta es, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tus padres. Si quieres lograr tu libertad personal, tenés que liberarte de 3 limitaciones. Están aquí en esta indicación. Una limitación es tu tierra, que en hebreo sería artseja. La otra limitación es tu lugar de nacimiento, que sería molat de Tejá, que es tu lugar de nacimiento. Y lo otro, la casa de tus padres. Entonces hay que liberarse de 3 limitaciones. Insisto, tierra, el lugar donde naciste y de la casa de tus padres. Entonces vos sabés que en la Torá nada es casual y toda palabra incluso está colocada con una perfección maravillosa. Y nosotros tenemos que bucear en esta interioridad. Vamos a ver. Cuando dice vete de tu tierra, tierra en hebreo quiere decir eres. Esta palabra está relacionada con ratzón. Ratzón, ¿qué quiere decir? Deseo. Entonces cuando dice vete de tu tierra, dice de alguna manera vete de tus deseos. Pero cuando dice también de tu lugar de nacimiento, el lugar de nacimiento representa los hábitos que cualquier ser humano tiene arraigados. Todos tenemos arraigados hábitos desde pequeños. Entonces eso hay que dejarlo también. Y también le dice, salí y vete de la casa de tus padres. Ahora, ¿qué se refiere cuando dice vete de la casa de tus padres? Se refiere al intelecto. Porque según las enseñanzas del misticismo judío, hay 2 facultades que se denominan Jochma y Binah. Uno sería, Jochma sería como creatividad o sabiduría, y Binah sería análisis. Estas 2 facultades, Jochma y Binah, son consideradas como el padre y la madre porque son estos poderes intelectuales los que engendran las emociones. Las emociones
de estos poderes son sus hijos. Entonces, las reacciones personales y emocionales a un acontecimiento se definen por el modo en que se lo entiende. Entonces, claro, esta es una idea posiblemente, seguramente revolucionaria, porque es muy diferente a lo que se pregona generalmente en el mundo occidental de hoy, o en el mundo moderno, o en esta modernidad, y hoy ya se habla de una modernidad que nadie sabe exactamente a qué se refiere. Pero el versículo nos enseña que en lugar de buscar la libertad personal por medio de hacer lo que uno quiere, lo que uno entiende y lo que le hace sentir cómodo, la verdadera manera de lograr la libertad personal es liberarse primero de uno mismo. Fíjate vos, para ser completamente libre, tenemos que poder liberarnos de nosotros mismos por estas moldes que estamos y de alguna manera nos están encerrando en ciertas rigideces. Porque las personas que se dirigen únicamente por sus deseos, únicamente por sus ideas y únicamente por sus hábitos personales, lejos posiblemente de lograr la libertad personal, a veces nos encerramos en una prisión que nos va limitando. Entonces hay que abrir esta prisión o esta jaula. Ahora, para abrir la puerta de esta jaula hay que utilizar una llave. ¿Pero qué llave? Una llave que puede abrir la jaula desde afuera. Una jaula que tiene que ser abierta desde afuera. Es decir, debemos estar dispuestos a confiar en otro para poder llegar más allá de donde podríamos llegar nosotros mismos. O sea, cualquier otro ser humano, claro, tiene sus propias limitaciones, pero claro, cuando el otro es el que tiene la llave de afuera, cuando el otro es el creador, es el que tiene la llave maestra de todas las cerraduras, ahí sí que no hay límite hasta dónde podemos llegar. Y si te pones a pensar, este fue el leitmotiv del pueblo judío a través de toda su historia milenaria. Que podemos decir que nunca hay que descansar sobre los laureles de lo logrado, porque siempre tenemos que aspirar a más. No porque tengamos un ego insaciable, ni mucho menos, sino por una humildad que proviene de poner nuestros propios deseos, ideas y los hábitos al servicio del Creador, que es el que no tiene límite. Y fíjate vos, esta instrucción se la da a Abraham. Abraham también se lo dice hebreo, ¿no es así? O ivrí. El término hebreo viene de la palabra ivrí. Y el primero en llamarse ivrí fue nuestro patriarca Abraham. Él fue denominado así porque la palabra hebrea me'ever quiere decir del otro lado. Y Abraham, proveniente de Ur-Kasdim, en realidad Ur-Kasdim en la Biblia hoy sería el territorio de Irak, llegó a la tierra de Canaán desde el otro lado del río Éufrates. Entonces, de alguna manera, una interpretación dice, Ivrí quiere decir del otro lado. Pero hay otras personas que dicen que además hay otra interpretación por la cual Abraham se llamaba Ivrí, porque todo el mundo estaba del lado del paganismo y la idolatría, lo cual era verdad. Y Abraham estaba solo en el otro lado, en el lado de la fe en un Dios único. Entonces él estaba del otro lado de lo que estaba la mayor parte de la gente o el mundo. Y esto es, en realidad, una de las características, y esta característica nos dejó Abraham, nuestro patriarca, como herencia para todos y cada uno de nosotros. La capacidad de vivir y luchar por nuestras convicciones, aún contra las grandes mayorías adversas. Esto habla de la historia del pueblo judío. Y esta enseñanza nos deja Abraham. Ahora, siempre en la vida de los seres humanos, claro, uno quisiera que ninguno de nosotros tengamos dificultades, que no tengamos tropiezos, ¿no? Pero el nombre de la parashá, Lej Lejá, implica progreso y avance, un avance inexorable hacia una meta final. Entonces, pero cuando leemos la Torá, leemos el título, encontramos ahí una cantidad de episodios en esta parashá que implican todo lo contrario de un progreso.
Esto nos está hablando que como los seres humanos tenemos momentos de ascenso, pero también tenemos momentos de descenso. Tenemos momentos de progreso y también tenemos momentos de descenso. ¿No es así? Entonces, fíjate que está hablando la Torá que había una hambruna en la tierra de Canaán que obliga a Abraham a bajar a Egipto en busca de alimento. Y en 2 oportunidades también secuestran a su esposa Sara. Pero entonces aquí está el concepto de un descenso para lograr un ascenso. Porque todo lo que ocurre en el mundo es para bien. Los acontecimientos que parecen ser retrocesos o descensos son en realidad parte de un proceso que lleva al progreso en los planos, tanto individual como nacional y cósmico. Vamos a ver un ejemplo. La Torá, por ejemplo, dice que nos prohíbe construir en Shabbat, pero no nos prohíbe expresamente destruir. La prohibición de destruir en Shabbat es de origen rabínico, pero no es de origen bíblico. Entonces, si vos, por ejemplo, demolés una pared con el objetivo de construir otra mejor en su lugar, ¿se considera esta acción destruir o construir? Y la respuesta es que por más que se trate de un acto de destrucción, es que la demolición de una pared debe considerarse un acto de construcción, porque el motivo y el propósito finalmente es construir. Entonces, claro, ¿por qué te comento esto? Porque hay ciertamente episodios en la vida de Abraham y de Sara que parecen ser caídas y parecen ser retrocesos, pero aún así se incluyen en esta parashá, en esta porción de la Torá, porque aunque no fuera evidente en ese mismo momento, finalmente forma parte de un proceso de construcción, un proceso de ascenso, un proceso de progreso. Porque cuando los seres humanos aprendamos a ver en los momentos destructivos de la vida pasos necesarios hacia un crecimiento, hacia un progreso, vamos a poder enfrentar estas dificultades con mayor confianza. Si nos dedicamos a tener este enfoque de la vida, seguramente vamos a ver que todo finalmente va a ser para bien. Vamos al tema musical y continuamos. Gracias. אבוד פה ולבד ולא רואה דבר, דמעות נופלות ליבי נשבר, האחד והיחיד נפחת נשמתי, אנא קבל את סליחתי, תך סליחה לכל חטאי, תך סליחה נתת לי חיי, לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם, לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Perdu sans ta présence, aveuglé par l'ignorance, toutes mes larmes traduisent ma souffrance. Je sens ton absence, mon cœur, mon âme sans essence. Aujourd'hui, accorde-moi ta clémence. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas
assez en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas ce qui était caché en toi. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, l'on y était, je ne voyais pas, l'on arrêtait ce qui était caché en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas. Je t'en supplie. Bien, vamos a entonces, la primera parte yo quise tratar de ver, fíjate vos que la Parashá no es, como siempre insisto en el tema, no es un libro de historia, no es un libro de geografía, es un libro que tiene una eternidad total y es de aplicación en esta vida diaria para todos nosotros los seres humanos. Ahora te voy a dar en sí un resumen de esta porción de la Torá, de esta Parashá, que es Lej Lejá. Te doy una mínima síntesis, los aspectos más importantes. Acá, por ejemplo, insisto, te recuerdo que Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tus padres, a la tierra que te voy a mostrar. Y entonces Dios le dice a Abraham que va a ser una gran nación. Abraham se va con su mujer, Sarai, y acompañados por su sobrino Lot. Viajan a la tierra de Canaán, y ahí Abraham construye un altar y continúa difundiendo el mensaje del Creador. Entonces, sobreviene una hambruna, y la hambruna causa que Abraham viaje a Egipto, y ahí su esposa, que era hermosa, Sarai, es llevada al palacio del faraón. Y para allá nos habla de que Abraham se escapa de la muerte porque se presentan como hermano y hermana. Al faraón le dice que Sarai era la hermana, para obviamente evitar que lo maten a él, y una plaga evita que el rey egipcio toque a Sarai, y ella lo convence de que debe devolverla a Abraham y compensarlo con oro, plata y ganado, así está escrito. Entonces vuelven a la tierra de Canaán, Lot se separa de Abraham y se establece en la malvada ciudad de Sodom, o diríamos Sodoma, donde es capturado cuando el ejército de Kedar-Laomer y sus 3 aliados conquistan varias ciudades. Luego, para allá habla que Abraham sale con un pequeño grupo a rescatar al sobrino y derrota a los 4 reyes y finalmente obtiene la bendición de Melquisedec. Y ahí es cuando Dios sella el pacto entre las partes con Abraham, sería el pacto entre las partes, ven a Betarim, donde el exilio y la persecución del Galut, ahí le está siendo informado, y la Tierra Santa es asignada a ellos como su herencia eterna. Entonces, aún sin hijos, y luego de su arribo a la tierra de Israel, Sarai le dice a Abraham que se case con su sirvienta Agar porque ella era estéril. Entonces, la sirvienta Agar concibe al primogénito de Abraham, que obviamente es el primogénito, pero es la hija de Agar, ¿correcto? Que es Ismael. Entonces, pero esta mujer Agar empieza a tener problemas y se vuelve insolente hacia Sarai. Entonces, y se escapa cuando Sarai la trata duro. Bueno, finalmente, acá hay un tema muy interesante, ¿no? Dice que
13 años después, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham. Le agrega una hey. Porque Abraham quiere decir, si uno separa la palabra, es padre de multitudes. Y Sarai quiere decir princesa. ¿No es así? Entonces, la verdad que Abraham es padre de multitud de naciones, porque incluso está considerado como un patriarca también, no solamente para el pueblo judío, también para los islámicos y para el cristianismo. O sea, está totalmente... Entonces, el nombre de Abraham, cuando vos lo desagregas, padre de multitud de naciones, quiere decir. Entonces, este es un poquitito el tema del resumen de la Torá. Acá también nos habla de que Abraham se circuncida cuando él él es mayor, se circuncida cuando él es mayor, y finalmente también hace circuncidar a las personas que están juntamente con él. Entonces es un poquitito el resumen en líneas generales de la parashá. Pero yo insisto en el tema. Nos está proponiendo la parashá de la Torá, esta parashá, nos está proponiendo un viaje hacia nuestra propia espiritualidad. En principio hay que tener mucho coraje para viajar hacia uno mismo. No es fácil viajar hacia el centro de uno, porque cuando vos viajás hacia tu propio centro y a tu propia esencia, te podés enfrentar a preguntas si es que de alguna manera a veces nosotros inconscientemente tenemos la respuesta, si estamos haciendo lo adecuado, si estamos haciendo lo correcto, porque la esencia de uno muchas veces no está siendo revelada, no está siendo expuesta, está como obnubilada, está como oculta bajo una cubierta, bajo una capa. Y a veces romper esa capa, romper también esos hábitos, esas costumbres, esas tradiciones, y también enfrentar el entorno, que a veces uno cree que el entorno es lo fundamental, pero lo fundamental es saber que uno tiene que tener el valor para poder abrir la jaula o la prisión que todos los seres humanos a veces construimos. Insisto en el tema, esta jaula tiene una llave. La llave no puede ser abierta por nosotros mismos, porque un prisionero no puede a veces liberarse de su propia prisión. Entonces alguien tiene que abrir la llave de afuera, pero alguien tiene esa cerradura maestra, esa llave maestra, que abre todas las cerraduras de todas las personas, y es el Creador. Y esto nos está invitando, esta excelencia de pensamiento, de una manera impresionante. Entonces Abraham, el hebreo, claro que el mundo estaba en un mundo de idolatría, en un mundo de paganismo, y él era Ivrí, era el que estaba del otro lado, no solamente del otro lado del río Éufrates, estaba del otro lado del mundo, porque él enfrentaba al mundo, incluso con lógica. Y hay un Midrash que ahí habla que el padre mismo de Abraham era un adorador de ídolos, el padre era Terah. Entonces, hay un Midrash que dice que en un momento determinado, en la casa donde él estaba, cuando era niño, él rompe ídolos que había construido el padre. Cuando el padre vuelve, le recrimina a Abraham: ¿cómo hiciste? ¿Rompiste los ídolos? Y el niño le dice al padre: ¿qué miedo tenés? ¿Qué te va a pasar? ¿Que acaso estos muñecos tienen algún poder? Entonces Abraham es el que llega a aceptar a Dios y a entender a Dios, incluso hasta por la lógica. Claro que sí, él estaba del otro lado, y a pesar que estaba del otro lado prácticamente en soledad, no tuvo ningún miedo en enfrentar al mundo y seguir los mandamientos del Creador. Adelante, Rocío. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה חטאתך לה, גילה ורינה דיצה וחדווה, אור יישמע בהרי יהודה.
חוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. בואי בשלום, עטרת בעלה, בואי כלה, בואי בשלום, עטרת בעלה, בואי כלה, בואי כלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וחלב, אהבה וחדווה, שלום ורעות. בואי Bien, que para allá tiene tantas aristas que uno la verdad que en un programa no puede terminar de abordar todas las caras que tiene, ¿no? Esto me hace acordar un poquitito que evidentemente que cada vez que uno estudia la para allá siempre encuentra un color diferente. Me hace acordar un poco cuando el genial Albert Einstein había tomado unas preguntas en un examen. Un alumno le dice, le dice a Einstein, usted esta pregunta ya la realizó el año pasado. Y Einstein le contesta al alumno, sí, pero este año la respuesta es diferente. Viste, cuando en la para allá le sacás cada vez una enseñanza más. Y todas finalmente se acoplan, ¿no? Fíjate, estamos hablando de romper de los hábitos, romper un poco de las costumbres para volver a viajar a la interioridad. La verdad es que algunos psicólogos dirían que bueno, que hay que romper con los hábitos, con los complejos de la niñez y tenemos que individualizarnos y tenemos que ser nosotros mismos. Entonces un poco romper con nuestros padres. Entonces, claro que cuando uno es pequeño hay miedo de la separación, cuando falta, por ejemplo, una madre, etcétera, ¿no? Entonces tenemos pánico. Entonces, porque los chicos tienen miedo de aventurarse solo en el mundo, porque los padres representan esta presencia estable, previsible. Pero claro que cuando el niño va creciendo se va aproximando a la adultez. Y ahí es cuando tenemos que abrir nuestro camino al mundo. Y en este caso son años de búsqueda, también son años de rebeldía. Y claro, es por eso que la adolescencia adolece, por eso son años difíciles. Precisamente la palabra, la definición de juventud en hebreo de la raíz nar tiene connotaciones de despertar, de sacudir, ¿no es así? Y por eso hay tensiones entre las diferentes generaciones, ¿no es así? La verdad que entonces a veces pienso, ¿no? Que a veces a medida que pasan los años es que comenzamos a darnos cuenta que después de pasar una vida posiblemente huyendo de nuestros padres, terminamos
dándonos cuenta que nos parecemos mucho más de lo que creíamos. Porque a veces se necesita tiempo y distancia para constatar cuánto le debemos a nuestros padres y cuánto de ellos siguen viviendo dentro de nosotros. O sea que la Torá lo plantea esto absolutamente, ¿no? En relación con Abraham. Y en esta parasha que dice Lej Lejá, porque comienza con estas palabras que yo te dije, ¿no? Vete de tu tierra, del lugar donde naciste, de la casa de tu padre, etcétera, al lugar que yo te indicaré. Pero, y habla también de que Abraham rompe los ídolos de la casa de su padre, y ahí vemos este Abraham revolucionario, este Abraham iconoclasta. Iconoclasta es la persona que no acepta ninguna imagen, no acepta ningún ídolo. Este Abraham es el hombre que enfrenta y va subvirtiendo la ideología de su padre. Acá vemos un Abraham que se revela. Entonces, esto es muy importante. Entonces la Torá nos dice que el padre de Abraham, que era Terah, tomó a su hijo, Abraham, tomó a su nieto, Lot, porque Lot era el nieto de Terah, o sea, el sobrino de Abraham. Abraham tenía tenía un hermano, por supuesto. Y salen de Ur Kasdim, que era Irak, donde estaban los caldeos, para ir a Canaán. Y ahí luego se establece. Entonces, acá nos está indicando para allá de la Torá, que Abraham dejó la casa de su padre después de haber dejado la tierra y su lugar de nacimiento, porque él nació en Ur, que como te digo sería el sur de Irak, y solo se separó de su padre en Harrán, que hoy sería Siria. O sea que el padre de Abraham lo acompañó a Abraham en la primera mitad de la travesía. Por lo menos en una parte del trayecto fue con su hijo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, acá dice que hay dos explicaciones. La primera es que Abraham haya recibido su llamado en Ur y el padre Terah aceptó ir con él con la intención de llegar a Canaán, pero no completó la travesía, posiblemente por la edad avanzada. Y la segunda interpretación es que el llamado le vino a Abraham en Harrán, en ese lugar, en cuyo caso su padre ya había iniciado el viaje por propia iniciativa, saliendo de Ur. De cualquier manera, este quiebre que hay entre Abraham y su padre Terah existió, con mayor o menor intensidad, pero existió. Entonces, claro, esto nos está dando una idea que como a veces nosotros, cuando vamos caminando por nuestra vida, claro que tenemos que hacer nuestro propio camino. Cuando a veces un niño rechaza a su padre, puede llegar a ser el padre de niños, que a su vez lo va a rechazar a él. Pero finalmente uno termina pareciéndose a su padre más de lo que uno crece. Nosotros, el pueblo judío de Abraham, del patriarca Abraham, sacamos esta absoluta enseñanza maravillosa, que podemos estar, seguramente somos una ínfima parte de todo el mundo, de 8.000 millones de habitantes, que representa el pueblo judío en total. No llegan ni a 16 millones de habitantes en todo el mundo, que somos prácticamente una gota en un océano. Pero no obstante, podemos estar en un lugar diferente y Abraham nos enseña que hay un mensaje y una enseñanza a transmitir. Y que no necesariamente por el hecho de que seas mayoría, vas a estar en el lugar adecuado y vas a tener razón. Entonces, el desafío es, ¿tenemos la fuerza para viajar hacia nuestro ser interior? ¿Podemos superar esta prueba? ¿Y podemos tener la fuerza de saber que cuando viajamos a esta interioridad y nos confrontemos con nuestro propio espejo, vamos a poder romper quizás hábitos inadecuados, caminos que no deben ser transitados, para empezar un camino nuevo? Porque como dije yo al empezar el programa, para poder ser completamente libre, no solamente hay que liberarse de los hábitos, a veces que son inadecuados, y de los entornos a veces que no son los mejores. Hay que poder y saber liberarse primero de uno mismo para poder empezar a avanzar en el camino de la libertad. Adelante, Rocío.
מקום כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור, וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם, מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. העם הזה הוא משפחה, אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נישאר, וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. שירו איתי כולם. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. Bien, bueno, esto es una porción de la Torá tremenda, ¿no? Es para pensarla, seguir estudiándola, discutirla incluso entre amigos, ¿no? Pues es que está escrito que siempre lo que le pasa a nuestros padres es una señal para los hijos. Entonces los sabios en el mundo judío dicen que la verdad que nosotros, las enseñanzas, o las situaciones que le pasaron a nuestros padres, influyen en nuestra propia vida. Y bueno, en realidad también, ¿qué quiere decir? Que la bendición que le dio a Abraham, también esta bendición del Creador está siendo otorgada al pueblo judío, y obviamente porque sin estas bendiciones el pueblo no hubiera podido seguir existiendo. ¿No es así? Esto es un hecho que tenemos que aceptar. De alguna manera, los seres humanos, así como Abraham tuvo también, que se sometió a pruebas que tuvo y dificultades que tuvo que enfrentar, no obstante, Abraham se transformó en un fiel servidor del Creador, porque Hashem lo eligió a Abraham, claro, para entrenarlo y para prepararlo a convertirse en el patriarca de la nación de Israel a través de todos los problemas que tuvo que enfrentar y superar a lo largo de su vida. Aprendamos entonces que las dificultades que podamos tener los seres humanos son en aras de un ascenso, que son parte de un proceso y que de alguna manera es parte de un ciclo, y que las bendiciones finalmente van a llegar, y este es el camino que van a ser, es un camino placentero, que finalmente va a haber un progreso, va a haber un ascenso y va a haber una mejora. Yo por mi parte me despido de todos ustedes agradeciéndoles la gentileza que tuvieron de acompañarme, ya como me acompañan hace tantos años en Reencuentro, aquí en Radio High, la FM a través del cual nosotros nos comunicamos. Muchísimas gracias, Shabbat Shalom Umeboraj, y benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Muchas gracias.
תשובה עוד לא הספקת לעשות, ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך, יכולת לוותר אבל לך אסור, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר, למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica.